Bienvenidos a los que nos ven a través de la transmisión por las redes sociales. Vamos a reflexionar esta palabra que le titulamos Fórmula para el fracaso. Muchas veces la Biblia nos enseña, ¿verdad?, lo que debemos de hacer y cómo debemos de vivir, pero también nos enseña de la otra manera, de qué es lo que no debemos de hacer y de qué es lo que no debemos de vivir, ¿no? Entonces, en este caso vamos a reflexionar sobre una historia que está un poco escondida en la palabra de Dios. Algunos de ustedes seguramente la conocen, pero quizás muchos no la conocen. ¿Están conmigo entonces? Entonces, como no los puedo ver bien por la oscuridad y por la falta de... no voy a ver si... Antes sí veía, ¿verdad? Cuando alguien aterrizaba así, ¿no? O despegaba más bien, ¿no? Así, veía uno que estaba así, que lo para el otro lado, y de repente ya lo perdíamos, ¿no? Ya se recargaba en el de enseguida. A veces ni es conocido el de enseguida, pero quedaba a gusto, ¿no? Entonces, no se me vayan a ir, que alcanzo a ver por aquí las cabezas. No se acomoden mucho, ¿está bien? Porque el Señor nos va a hablar. Cerramos nuestros ojos. Jesús, muchas gracias por esta linda mañana, este lindo mediodía que tú nos regalas. Queremos, Señor, recibir tu palabra, abrimos nuestros corazones y nos disponemos a mantenernos despiertos y a mantenernos atentos, Señor, para que tú siembres esta palabra en lo profundo de nuestro ser y de nuestro corazón. Gracias por tu familia, gracias por este domingo, gracias, Señor, por estar aquí en medio de nosotros. Amén. Jueces 18:7 dice: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba, fíjense, estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Es decir, ellos querían vivir o vivían como según vivían los de Sidón, una costumbre, ¿verdad? Y luego dice, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Nadie les decía nada, ¿verdad? Ni había quien poseyese el reino. No tenían gobernante, no tenían autoridad. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían, ¿qué dice? Negocios con nadie. Qué extraño esta comunidad, ¿no? Este lugar llamado Lais. Y quise poner una traducción de estos mismos versículos para dejarlo un poco más claro. Dice, aquellos 5 hombres se fueron y llegaron a una ciudad llamada Lais. Y notaron que la gente de ahí habitaba tranquilamente, al estilo de los sidonios. Se sentían confiados y seguros. No tenían leyes, ni reglas, ni nadie que les avergonzara por nada. Vivían apartados de los sidonios y no tenían lazos o compromisos con nadie. Como que queda un poquito más claro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esta ciudad, Lais, estuve investigando, en realidad en el hebreo termina con una H, Laish, significa león, Laish en hebreo. Y entonces para quienes se llaman Laisha, adivinen qué significa, leona. Entonces, si no sabías qué significaba Laisha, ya sabes, ¿verdad? Espero que no tengas ese temperamento, pero ya sabes qué significa. Y entonces vamos a ver algunas cosas que ya leímos, ¿verdad? Cómo era esta comunidad. Se dice que las ciudades tienen su propia personalidad. Las ciudades y los pueblos, uno puede llegar y descubrir ciertas cosas. La gente de aquí es muy retraída, la gente de aquí es muy callada, la gente de aquí es muy, o es muy sincera, o es muy pachanguera, o es muy fiestera. Entonces, las ciudades tenemos personalidades, ¿verdad? Y aquí esta personalidad se describe en un versículo en la Biblia. ¿Cómo era la personalidad de esta ciudad? Y número 1, el primer ingrediente para el fracaso es la ociosidad. La ociosidad. Dicen ahí que eran ociosos. Y yo busqué el concepto de ocioso y significa que está sin hacer nada, que es inútil, sin fruto, sin provecho ni sustancia. Holgazán, indisciplinado, desordenado y perezoso. ¿Sí? Cuántas linduras, ¿verdad? Pues esa es la ociosidad. Y saben, últimamente estamos viviendo en una sociedad que adora la ociosidad, que le gusta tener tiempo libre, que le gusta pasar, ¿verdad? Mientras más vacaciones tengamos, mejor.
Oímos que los europeos dicen, no, en Europa tienen 2 meses de vacaciones. Ay, ¿por qué nosotros tenemos por ley, qué, 2 semanas nada más? O, ¿verdad? Mucho menos que eso. Y entonces, ay, no, ¿por qué, verdad? Y aquellos tienen 2 meses, qué padre, ¿verdad? Y queremos pasar más tiempo, por decir así, descansando de nuestras rutinas y todo eso. Y la sociedad hoy ama la ociosidad. Y lo primero que se describe, ¿verdad?, es la ociosidad de este pueblo. Dice Proverbios 10:4, las manos ociosas conducen a la pobreza, mas las manos diligentes llevan a la riqueza. A pesar de que esta comunidad no era una comunidad pobre, era una comunidad pues más o menos pudiente, sin embargo, a la larga la ociosidad va a traer pobreza, a la larga va a traer destrucción, ¿sí? Por todos lados vemos gente que quiere solventar sus necesidades con un mínimo de esfuerzo. Hay personas que, sobre todo, perdonen, ¿verdad?, pero no, yo sé que nadie de aquí es así, pero se dice que la gente que trabaja en oficinas, sobre todo de gobierno, ¿verdad?, llegan y la primera hora el café, la segunda hora el periódico, la tercera hora revisar asuntos importantes en las redes sociales, la cuarta hora platicar con el del escritorio de enfrente, la quinta hora con el de enseguida, ¿verdad? Para la sexta, pues hay que salir otra hora a tomar aire fresco. A la séptima ya merece uno con los tacos de la esquina, mínimo con el de las jícamas, ¿verdad? Y así, y ya pasó el día, ¿no? Y a veces hasta en la misma casa la persona piensa, ¿verdad? Su familia piensa, no, si es bien trabajador, se va bien temprano, regresa bien tarde, ¿verdad? Pero todo el día se la pasó pajareando. Y entonces, sin hacer nada, la ociosidad. Y bueno, dijera uno, pues fue un día, pero resulta que un día tras otro, tras otro, tras otro. Y eso, ¿verdad? En México sobre todo, pues alabamos y admiramos al vivo, ¿no? Al vivo así entre comillas, ¿sí? El que se sale con la suya, pues no trabajo, no hago esto, no hago aquello, pero me va bien, ¿no? Y hago lo que me da la gana y me río de los demás, ¿sí? Y menospreciamos a quien trabaja y se esfuerza y decimos que es un tonto, agachado y cuantas cosas más, ¿no? Pero la Biblia dice que las manos ociosas conducen a la pobreza. Y en cuanto viene el primer recorte, adivinan a quién echan de la oficina. Y luego todavía se ofende, dice, si yo soy el primero que llego y yo soy el último que me voy, ¿no? Pero todo el día ya saben cómo la pasó. Estudios arrojan que una de las condiciones para el aumento de la pornografía es que cada vez más personas, en especial los hombres, tienen demasiado tiempo libre. Y ese tiempo libre, pues, dice un dicho popular, ¿verdad?, que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Así eran esta gente ociosa. Y si tú quieres, ¿verdad?, agregar ingredientes para una fórmula para el fracaso, para la destrucción, la ociosidad alimenta la ociosidad. No significa que no debemos de descansar, debemos de tener nuestros tiempos de reposo, de descanso bien acomodados, pero no toda la semana, ¿verdad? Amén. El ocioso de este tiempo no lo encontrarás solamente pues rascándose la panza, sino que ahora lo ves navegando en el celular o en la tableta, mirando serie tras serie, anhelando tener la vida del artista, del narcotraficante que está viendo allí, ¿verdad? Se saben sus vidas, no mencionen una serie porque luego brincan, ¿no? Ah, sí, esto y aquello, y acá y allá, y yo sé, ¿verdad? Parece que es su vecino, ¿no? O menos que eso, o más que eso, ¿no? Pierden el tiempo constantemente, viven de sus sueños y nunca concretan nada. Cuidado porque el trabajo es una bendición, amén. El trabajo es algo que el Señor nos dio para mantener nuestra familia y para ganar prosperidad en esta tierra. Generalmente las personas ociosas son flojas, pero ahora no necesariamente, más bien
pueden ser, como decíamos ahorita, improductivas. Improductivas. No logran nada, no comienzan nada, o si comienzan, nunca lo adelantan, sino que siempre lo dejan a medias. ¿Sí? Una de las cosas bien tremendas de este tiempo es gente que nos hemos convertido en personas que no mantenemos nuestros compromisos personales. ¿Sí? Cada año, por ejemplo, ¿verdad? Algunos ya se cansaron de hacerlo, ¿verdad? O ya nos cansamos de, ahora sí voy a hacer esto. Y nos dura bien poquito. No nos comprometemos realmente y pues quizás no estamos en el límite de la ociosidad, pero estamos muy cerca de convertirnos en gente ociosa, en gente que no camina, no avanza. Amén. Estas personas esconden su negligencia con un montón de excusas, ¿no? Para su improductividad. No, es que luego que cambie la economía. No, es que luego que cambie el gobernador. No, es que luego que pase esto. Y que luego que pase lo otro. Pero el que trabaja realmente hace que las cosas sucedan. Amén. Cuando vemos una película o leemos un libro que nos inspira, ¿qué nos llama la atención, no? ¿Qué nos llama la atención? Que normalmente que esa persona no se rindió. Es una de las cosas que nos llama la atención de gente que no se rinde, sino gente que atraviesa los obstáculos y los atraviesa y logra sus objetivos, y eso nos inspira. Pero muchos de nosotros vemos el primer obstáculo y decimos, no hombre, ¿para qué le sigo? Y hasta ahí la dejo y no continuamos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Los ociosos, ¿verdad? La ociosidad, como dice, produce pobreza, no solamente pobreza económica, sino también pobreza relacional, espiritual, moral y pobreza mental. Si yo no sé si ustedes conocen a alguien que se haya sacado la lotería alguna vez. Nosotros tuvimos un vecino con Leonel y Ana Lilia, un vecino ahí cerca que trabajaba aquí en el mercado, aquí en la cerquita. A lo mejor alguno de ustedes lo conoce, tengo miedo de hablar de más, pero resulta que este joven pues era muy trabajador y siempre estaba ahí en sus cosas, ¿verdad? Pero vendía los periódicos y cada semana pues compraba su cachito. Un día se sacó no sé cuántos millones y pues todo el barrio, ¿no? ¡Wow! Y resulta que se mandó a hacer una casa ahí donde tenía una casucha y mandó a hacer una casa muy grande. Total de que en menos de 3 años se acabó todo lo que había. En menos de 3 años quedó igual de pobre que como estaba antes. Porque la pobreza principal es la mental, es la espiritual. Sí. Y así es, ¿verdad? Sucede con los ociosos también. 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, la gente en cierto tiempo de la iglesia cristiana, la gente decía, no, pues Cristo viene, Cristo, ¿verdad? En cualquier momento Cristo viene pronto, entonces ¿para qué trabajo? Y el apóstol Pablo les tuvo que escribir una epístola en Tesalonicenses, les dijo, el que no trabaja, que no coma. O sea, de ese tamaño, ¿no? No lo dejen comer ni le regalen nada, porque se tiene que trabajar, ¿sí? Y dice esto también, ¿verdad? Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Entonces son palabras fuertes, pero que el Señor busca sacudirnos y decirnos, no se trata de entrar en ociosidad, al contrario. ¿Amén? Número 2, ¿cómo era esta sociedad de Lais también? Eran seguros y confiados. Seguros y confiados. Sabemos que tenemos una seguridad en Cristo, pero no estamos hablando de esa seguridad y de esa confianza en Cristo. Estamos hablando de una confianza en sí mismos,
de una confianza en ellos mismos, ¿verdad? La Biblia nos enseña que estemos alertas y despiertos. La Biblia nos enseña que estemos sobrios, contrarios a estar embriagados, ¿no? Dice, permanezcan sobrios, porque el enemigo está al acecho buscando atacarnos y no podemos confiarnos en ningún momento. Amén. El enemigo quiere tu alma y está buscando la manera de entrar, si es que no lo ha hecho, a tu vida. Y si nos sentimos confiados y seguros, claro que el Señor ha puesto, ¿verdad?, su hermoso escudo sobre nosotros, pero no debemos de dejarnos llevar. Los gabaonitas fueron astutos al presentarse delante del pueblo de Dios, y Josué y los líderes, su error fue que no consultaron a Dios. Si no saben la historia, léanla en el libro de Josué. Una tribu vinieron, los líderes de esa tribu vinieron, vivían ahí cerca, a la vuelta de la esquina, y vinieron y dijeron, venimos de bien lejos, mira, nuestros vestidos están rotos, mira, no sabes lo que hemos pasado. Se pusieron como pordioseros así, y traían unos sacos con un pan todo mohoso. Mira el pan cómo lo traemos, no es un cuento, esto es lo que la Biblia nos enseña. Mira el pan, cuando salimos estaba fresco, estaba recién calientito, ¿verdad? Y ahora mira, ya está echado a perder, y desde allá venimos para hacer un pacto con nosotros, con ustedes, hagan un pacto con nosotros. Y Josué y los demás dijeron, ¿cómo la ven con estos cuates? Pues ahora le hacemos el pacto, ¿no? Hicieron el pacto y resulta que Dios les dijo, neciamente actuaron, porque estas gentes viven ahí a un lado y ustedes no se dieron cuenta, los engañaron. Entonces en la guerra el enemigo es tramposo, y tenemos que saber que el enemigo es tramposo y puede entrar y puede buscar la manera de introducirse. Amén. Por ejemplo, en la mitología griega está esta construcción. ¿Se acuerdan del caballo? ¿Se acuerdan de ella? Sí. Que se conoce como el caballo de Troya, ¿verdad? Después de muchas batallas, los enemigos no pudieron vencer a los troyanos, y entonces en aquel tiempo lo que pensaban la gente era que el dios de esa ciudad era más fuerte que el otro dios, o viceversa, ¿verdad? Según ganaran. Y entonces los enemigos dijeron, bueno, vamos a construirles un caballo gigante y vamos a dejárselos aquí en la puerta con un letrerito, esta es una ofrenda para su dios. Y entonces ellos vieron el animalón y pues vitorearon, dijeron, mira, reconocieron que nuestro Dios es más poderoso, que nos salvó, y metieron el caballo en la noche. Salieron los soldados y tomaron la ciudad y la destruyeron, ¿verdad? Porque así es el enemigo es tramposo. El enemigo se vale de ilusiones, se vale de engaños, y siempre está buscando engañarnos. Y tú y yo debemos de estar bien sobrios, con la mente bien despierta y el corazón bien despierto para saber por dónde el enemigo quiere entrar a nuestras vidas. Recientemente en la Segunda Guerra Mundial, los aliados hicieron esto, miren, que alguna vez lo conté aquí, ¿verdad? Son tanques inflables. Sí. Cuando iban a entrar en la mayor invasión por Normandía, ahí en Francia, dijeron los alemanes son bien astutos y siempre nos están vigilando, por todos lados están vigilando, entonces vamos a hacerles creer que vamos a entrar por acá. Ellos sabían, intuían, viene una invasión, nos van a querer, y entonces estaban siempre alerta y dijeron, pues vamos a darle su invasión falsa. Y vistieron a un montón de gente que no eran soldados, los vistieron como soldados con sus cascos, con sus uniformes, traían unas metralletas de juguete y los hicieron bajar de unos barcos, ¿verdad? En el barco inflaban el tanque y lo bajaban, lo ponían, y luego otro, y miles de tanques inflables. De tal manera que los alemanes dijeron, ahí viene, por aquí es, ya los vimos, ya los detectamos, tenemos fotografías aéreas, la gente, los campamentos que tenemos cerca, ya vieron, aquí es. Y se dejaron ir, pero los otros entraron por otro lado. A lo mejor no sabían esa historia, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el enemigo es astuto
y que el enemigo siempre está al acecho, tratando de entrar a nuestra vida para destruirnos. Por lo tanto, no debemos de mantenernos confiados y seguros, porque la Biblia nos recuerda que debemos de estar sobrios y despiertos, siempre alertas, para saber por dónde quiere introducirse Satanás. Y esto nos lleva a la tercera cosa de la fórmula para el fracaso, y es que Sidón era su gran influencia. La ciudad de Sidón, una ciudad fenicia, una ciudad ajena al pueblo de Dios, que estaba a la orilla del mar, en el mar Mediterráneo, y que todavía existe con otro nombre, pero existe. Ellos querían y admiraban a los de Sidón y querían parecerse a ellos. Habían adoptado el estilo de vida de Sidón. ¿Sí? Y los de Sidón eran navegantes, eran comerciantes, eran hombres de mundo, mercaderes que llegaban hasta el otro lado del planeta con sus artículos, llevaban y traían cosas, ¿verdad? Artículos de todo tipo. Siempre se ha sabido además que las ciudades de puerto son especialmente pecadoras. Perdónenme si alguien nació en una ciudad de puerto, pero esto es cierto. ¿Sí? Y los marineros pasaban semanas y meses en el mar, y al llegar a tierra, donde quiera que tocaran tierra, ¿verdad?, querían desfogar sus ansias y darle rienda suelta a sus bajezas carnales. Por lo tanto, los puertos son especiales para eso, ¿no? El profeta Isaías en el capítulo 23 lanza una maldición sobre Tiro y sobre Sidón, y entre otras cosas dice: haré cesar tu comercio, tus desfiles festivos, porque celebraban carnavales. Desde aquel tiempo celebraban carnavales. Ustedes saben que y si no saben, deben de saber que los carnavales son una fiesta de la carne. Eso significa carnaval, fiesta de la carne. ¿Sí? Y es todo lo que se ve en un carnaval es totalmente contrario a lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Y ellos vivían totalmente representando los antivalores del reino de Dios. Y la ciudad de Lais había adoptado ese estilo de vida. Vivían y se deleitaban en la oscuridad. Y la pregunta es: ¿por qué los hijos de Dios tenemos que admirar y anhelar ser como los sidonios? ¿Por qué? Porque cada vez más oigo de cristianos, de creyentes, a veces de tiempo, que ahora, ¿verdad?, están cada vez más como Lot, acercando sus tiendas a Sodoma. ¿Por qué? ¿Por qué ahora no pasa nada, pastor? No se asusta si me tomo una. ¿Por qué no pasa nada si hago esto, si veo esto, si hago aquello? ¿Por qué? ¿Por qué anhelamos ese estilo de vida que Dios reprueba? ¿Por qué queremos parecernos a los de Sidón? Y eso es una tristeza para nosotros, ¿verdad? Escuchar eso, y no queremos acostumbrarnos. No quisiéramos acostumbrarnos, pero cada vez es más. No, en este lugar, no, esta familia, no, esto por allá. ¿Por qué? Jesús y su palabra nos enseñan que hay dos maneras posibles de vivir en este mundo: la manera de las tinieblas o la manera de la luz. Sidón representa lo más oscuro de las tinieblas. Amén. Y algunos ¿cómo se puede decir? Se conforman con etiquetarme como un pastor legalista. ¿Ah? Hay gente que de pronto escucho, ¿no?, que esta persona, ¿verdad?, dijo que eres un pastor muy legalista cuando predicas. Y ¿sabes qué? No me importa, ¿verdad? Sinceramente lo digo de corazón, porque yo tengo una encomienda de llevar a esta gente a la presencia de Dios, de llevarles a ustedes a la presencia de Dios. Y yo no quiero, y le pido al Señor cada vez que me paro aquí, que no me deje de decir una tontería, o que no me deje decir algo que no sea verdad. Le digo: Señor, lléname con tu verdad y que salga por mis labios, porque eso es lo único que transforma, lo único que cambia. La verdad de Dios, no hay de otra. Si tú quieres pensar algo así, tienes el derecho de pensar lo que quieras, pero mi intención es llevarte conmigo a la presencia de Dios
Y yo tengo mis luchas y sé que tú las tienes. No estoy diciendo que estás condenado. Estoy diciendo que debemos de tener mucho cuidado y no de ser descuidados, sino tomar a los de Sidón como nuestro modelo. Amén. Dice 1 Pedro 4:3. Quisiéramos borrarlo, quizás algunos, ¿verdad? Pero dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. ¿Sí? Entonces, esta es palabra de Dios. No es lo que dice el pastor David, es lo que dice Dios. Lo que importa es lo que dice Dios. Si estás consintiendo este tipo de conductas en tu vida, ¿sabes qué? Solo es cuestión de tiempo para que termines abrazándolas y entregado totalmente a ellas. Amén. Con quienes tú pasas tu tiempo, a quienes tú le das tu oído, te vas a ir pareciendo a ellos. ¿A quién le das oído? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quién es tu gente cercana? O es más, a lo mejor no son amigos que entran a tu puerta y conviven en tu casa. Pueden ser personas virtuales que estás viendo en YouTube y que los estás oyendo. Y que el influencer, porque así les dicen precisamente, muchas veces los influencers, el que menos, ¿verdad? De ellos suelta sus groserías, sus palabrotas. Y a veces no puede decir una frase sin decir algo mal, y tú te estás llenando de eso y te estás alimentando de eso. Vas a terminar pareciéndote a esa persona, a su manera de pensar, ¿sí? Y la gente aplaude eso, y estos programas, canales, influencers, ¿verdad? La mayoría de su mensaje desarmoniza con los principios de Dios. Gente que defienden a ultranza, por ejemplo, las parejas abiertas. Ya para qué el matrimonio, ya, ¿verdad? Eso está pasado de moda, ya cada quien tiene su concepto. Si quieres vivir con él, si no quieres vivir con él o con ella, si quieres vivir 2 días de la semana, 3 días, arman su propio cóctel de maneras de vivir, y la gente lo único que quiere es que le aplaudan y que digan, estás bien, esa es tu verdad, está bien, tu verdad está bien, no importa, ¿verdad? Y así es como se vive ahora, defendiendo experiencias sexuales múltiples, el aborto, la perversión, y lo van normalizando. Y si tú escuchas a esta gente, no me extraña, ¿verdad? Que poco a poco te vayas alejando de la iglesia y te vayas conformando a los estándares de este mundo. Debemos de luchar contra la maldad y sus promotores. ¿Cuántos dicen amén? Debemos de luchar contra eso. No podemos quedarnos neutrales, porque también es lo otro, ¿verdad? Quedarnos neutrales sin hacer nada, y entonces ellos avanzan. No debemos de quedarnos neutrales, tenemos que hacer algo. Sí, ya ven cómo ahora la gente nice, sí, y ustedes saben a quién me voy a referir, ¿verdad? Pero hay una pareja muy renombrada, famosa en el mundo, que a uno de sus hijos antes de los 10, 11 años dijo, no, pues yo me siento, creo que era niña, y dijo, yo me siento niño. Inmediatamente le dijeron, claro que sí, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero cambiarme de sexo. Pues te cambiamos de sexo, te operamos y dinero hay al cabo para tirar. Vamos a, y entonces el mundo exaltando, qué valientes, y que miren cómo son estas personas. Y haciendo esas cosas. Alguien dijo por ahí, ¿verdad? Si tú viste, andaba rondando un pensamiento ahí, dijo, qué bueno que mis papás no hicieron lo que muchos están haciendo ahora, porque yo cuando era niño quería ser pirata, dice. Y si mis papás me hubieran tomado la palabra, pues me hubieran sacado un ojo y me hubieran amputado una pierna, ¿no? Porque cuando eres niño no sabes. Cuando eres niño eres inmaduro. Pero ahora en muchas sociedades se les teme a los niños, ¿verdad? Se les teme. ¿Qué dices, hijo? Y los papás están a expensas de lo que digan los hijos. Tenemos los valores volteados. Pero Dios quiere levantar a los Nehemías de estos tiempos. Amén.
Dios quiere levantar a los y las Nehemías de estos tiempos. ¿Qué hizo Nehemías? Él sintió la urgencia de levantar muros en Jerusalén para protegerla. Y Él está esperando que nosotros, como los Nehemías de estos tiempos, nos dispongamos para levantar muros, para proteger nuestra herencia. ¿Qué estamos haciendo para proteger nuestra herencia? Tu herencia no son tanto paredes y no es tanto un territorio, lo incluye, pero más que nada tu herencia son tus hijos. ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Cómo los estás cuidando? O simplemente estás dejando, bueno, pues si en la escuela les hablan cualquier cantidad de tonterías, pues ni modo que se expongan a lo que sea. Y los niños están aprendiendo las cosas todas distorsionadas, porque muchas veces los papás no hemos puesto esos muros, no hemos levantado esos muros. Nehemías, cuando supo cómo estaba la situación, él lloró de tristeza y buscó al Señor en oración y sintió el llamado de Dios para levantar los muros. Necesitamos levantar los muros en nuestro matrimonio, necesitamos levantar los muros en nuestra familia, en esta iglesia, levantar los muros para nuestra próxima generación, porque si no lo hacemos, amados, la siguiente generación se va a perder. Los hijos que nos suceden no van a continuar amando a Dios, porque hubo padres descuidados, porque hubo padres ociosos, porque hubo padres que se sentían seguros y confiados y pensaban, a mí no me va a pasar, a mi hijo no me va a pasar, no le va a pasar, hasta que te lleguen con una noticia terrible y te quedes fulminado. Pero el enemigo trabajó mucho tiempo porque nosotros le dimos el espacio. Por eso queremos levantar esta escuela. No para tener a nuestros hijos en una burbuja, porque sabemos que no se puede. Pero sí los queremos preparar en convicción, en transmitirle una fe. Amén. La palabra dice que la fe se transmite de padres a hijos y se transmite de los líderes de Dios a los pequeños. Así se transmite la fe. Y queremos transmitir esa fe desde pequeñitos, que cuando salgan de sexto, de secundaria, ellos tengan una fe inquebrantable en Dios, que amen a Jesús, que hayan tenido una experiencia con Dios, porque dice la palabra que cuando instruimos al niño en su camino, cuando sea grande no se va a apartar de él. Amén. Por eso queremos levantar este colegio, principalmente para ustedes, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque vemos lo que está pasando y no podemos quedarnos sin hacer nada. Debemos de hacer algo. Amén. Y si tú crees que lo que está haciendo, los esfuerzos que está haciendo la educación pública, con eso es suficiente, te quiero decir que estás muy equivocado. Y si tú piensas, bueno, cuando yo estudié hace 20, 30 años la primaria o 40 años, no es el mismo ambiente ahorita. No es el mismo ambiente ahorita. Yo no sé cómo te vas a sentir cuando venga y los baños sean cancelados por género y haya uno solo y te digan, usted se tiene que aguantar. Por ley usted se tiene que aguantar. Y cuando te manden decir en un papelito, este es el día de la apertura, por acá y por allá, esta es la semana, y toda la semana mándenos a su niño varón con una falda. Y vístalo de esta manera porque es por ley. Y esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Vean a nuestros representantes en el Congreso. No les tengo que decir mucho, véanlos. Y no es que lo diga yo, lo dice la palabra. La mente torcida va a dar a luz todo lo torcido. Amén. Entonces, tenemos que levantar muros. Tenemos que criar hijos y nietos. Mi esposa y yo hemos hecho una decisión y un pacto que nuestros hijos y nuestros nietos no irán al infierno. Yo no sé tú. Yo espero que tengas la misma determinación y la misma convicción que nosotros. Pero yo voy a pelear hasta donde me alcancen las fuerzas para que mis hijos y mis nietos cuando lleguen no terminen en el infierno.
Y eso lo vas a construir en sus primeros años de vida. En sus primeros 10, 12, 15 años de vida. Tú lo tienes que sembrar, esa palabra en su mente, en su corazón. Eso no va a venir automáticamente. La fe se transmite. La fe se transmite. Dice el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: yo veo la fe que hay en ti por la fe que venía de tu madre y de tu abuela. Amén. Somos llamados a transmitir la fe. ¿Estamos bien? Yo sé que ya estamos en tiempo, pero me faltan 3 puntos más. ¿Me los aguantan? Sigue el 4, creo. ¿Verdad? Porque se me fue el avión y le puse otra vez 3. Perdonen ustedes. Pero es el 4. El 4 es: vivían sin leyes y sin reglas. Es la manera en la que vivían esta gente de Lais, sin leyes y sin reglas. ¿Sí? Cuando recién se vinieron los colonos de Inglaterra al este de Estados Unidos, ellos venían con deseos de libertad y de apartarse de la corona inglesa, y así su comunidad fue creciendo. George Washington, Thomas Jefferson, Samuel Adams, Benjamin Franklin y varios otros de los que llaman ellos los Founding Fathers o los padres fundadores, eran cristianos y gente que estaba entregado su corazón al Señor, y su constitución está en esa base cristiana, y los primeros 3 siglos crecieron así. Las primeras universidades como Harvard y Yale y otras muchas que son las universidades históricas, las levantaron con ese conocimiento y ese objetivo de que quienes estudiaran ahí glorificaran a Dios. Pero tristemente a partir del siglo XX, quizás antes, empezó todo eso a desmoronarse, ¿verdad? Y se dice ahora un país de leyes, pero curiosamente están legislando lo podrido de sus caminos, de su estilo de vida. La anarquía, vivir sin ley, es el clamor de los sectores progresistas en estos momentos. Comenzaron legislando el matrimonio homosexual, y ahora, pues ya vieron ustedes en estas últimas semanas, no es pareja, que es el primer trío de hombres que se casan en Aguascalientes, y la ley lo aplaude y la sociedad lo abraza. ¿Sí? Y entonces, ya esto no va a parar. Desgraciadamente esto no va a parar. Cada mentalidad, por eso digo, la mentalidad torcida va a dar a luz todo esto. Y ellos exigen que les respetemos eso y que les aguantemos todo eso, ¿verdad? Están solicitando que se vuelva legal la pederastia, que sea bien visto, que se pueda escoger el género que me venga en gana para cada quien, ¿verdad? Alguien, no sé, y todos deben de respetar lo que alguien decida. Alguien dice: quiero arrancarme este bebé en el mes que me dé la gana de gestación, y que no se considere un asesinato. Aberraciones, perversiones, ahora son aplaudidas por todos lados, y es lo que estaban viviendo los de Lais. No querían leyes, no querían, ¿sí? Fíjense lo que dice el Salmo 113. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Esta es una declaración de David, diciendo si el fundamento correcto, el cimiento correcto ya no está, entonces ¿qué va a hacer el justo? Y es una pregunta para ti, para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar que todo transcurra como está? ¿O vamos a hacer algo? ¿Qué vas a hacer? Este mundo necesita una verdad objetiva y absoluta que nos diga qué está bien y qué está mal, qué es blanco y qué es negro. No se trata que nosotros decidamos, sino aceptar que alguien que está por encima de nosotros nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, y nosotros aceptarlo, porque esa autoridad está por encima de nosotros. Amén. La estupidez más grande que mucha gente repite hoy es: no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Y aparentemente puede sonar nice, cool,
revolucionario, pero a esa misma gente que está diciendo, no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, le llega el recibo de la luz que le dice, pues a mí no me importa lo que pienses, tú me vas a pagar la luz y no te la corto. ¿Ah? Por eso digo, es una estupidez. Y luego viene el recibo del banco y te dice, tienes este estado de cuenta y tienes que pagar tanto. Y si no, pues a ver cómo te va. Y viene el recibo del carro y tienes que pagar tanto, si no te lo quito. Entonces, eso de que no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer, es una tontería. Amén. Alguien se puede sentir abrumado con tanta palabra, ¿verdad? Pero, ¿sabes? El Señor me decía esta semana, tú eres el pastor y eres el coach de esta gente. Y el coach te dice, dame la lagartija más, tú puedes. Y el coach te dice, puedes correr más fuerte, otra vez, tú puedes. Puedes saltar más alto, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe cómo te hizo. Y Él te hizo para vencer, te hizo victorioso. No estamos especulando a ver si ganas. No estamos viendo a ver si ganamos, ya ganamos. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esa victoria. La victoria ya está. Hay que apropiarnos de ella y caminar en ella y correr por ella. Amén. Y así es que yo estoy aquí para estirarte y para hablarte así. Amén. Una de las razones por la cual es peligroso alejarte de la iglesia es porque aquí hay alguien que te buscará, te preguntará, te llamará, te mensajerá y te procurará. ¿Sí? Pero cuando alguien se va, ¿verdad? Queriendo hacer un cristiano más, sí, apartadito, así como que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Me voy apartando. Es un peligro. Es un peligro tremendo. Un cristianismo anárquico no es cristianismo. Número 5. No tenían vínculos, ni compromisos, ni lazos con nadie. ¿Sí? La Biblia es tan clara que nos trata de comunicar las verdades eternas de Dios de diferentes formas. Nos las pone en dichos, nos las pone en proverbios, nos las pone en canciones, nos las pone en poemas, en profecías, en historia. De mil maneras Dios se pone de cabeza, de lado, como sea, para ver si de alguna manera entendemos. Y Él siempre nos está recordando que Satanás usa las mismas armas, ¿sí? Ataca nuestra fe haciéndonos sentir autosuficientes, acercándonos a personas incorrectas para que tengan influencias en nosotros, espíritus de rebeldía. Uno de los errores más grandes que comete un cristiano es no tener vínculos con nadie. Y miren, les quiero hablar del corazón, ¿verdad? Y les voy a ser bien sincero, ¿aguantan esta? Porque yo me doy cuenta que nos falta tener más lazos entre nosotros. Esto no es algo que esté escondido. Y es una preocupación para mí, como pastor. ¿Por qué? Porque la fortaleza como iglesia la hallamos cuando estamos ligados unos a otros. Sí. La Biblia sigue diciendo en Eclesiastés, mejores son ¿qué? 2 que 1. La Biblia sigue diciendo lo mismo. Es una sabiduría. Eso no es solamente para el matrimonio. Porque cuando hay una ceremonia nupcial, ¿verdad? Pues luego se saca ese versículo. Y está bien. Pero no es solo para el matrimonio, es para la vida. Es un principio de vida. Entonces de pronto alguien, el Señor lo lleva, algún familiar nuestro, de alguien de la familia de Dios, el Señor lo lleva, lo llama a su presencia. Y avisamos, ¿verdad? Esta persona familiar de alguien de nuestra congregación falleció y queremos acompañarle. Y algunos dicen, ¿y quién es esa persona? ¿Quién es esa persona? ¿Tiene 2 semanas yendo? ¿Tiene 2 domingos yendo? Y a veces esa persona tiene 3 años aquí, 4 años aquí, 5 años aquí. Y preguntamos quién es, porque no nos conocemos. Y si no nos conocemos no podemos tener lazos, no podemos tener vínculos. Amén. Y me duele el corazón sinceramente cuando uno dice, ay Dios mío, a veces hasta tiene que mandar uno la fotografía, ¿verdad? De la persona, mira, esta persona. Ah, sí, alguna vez la vi.
¿sí? Pues es tu hermano, es tu hermana. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disponernos para crear lazos. Pero ¿qué sucede tristemente, verdad? Que tenemos la reunión, y perdónenme otra vez la grosería, pero muchos llegan tarde y se van temprano. Y andamos como caricatura toda la semana. Y de aquí apenas decimos amén y muchos ya están en el carro. No somos ni siquiera para voltear al de enseguida y verlo a los ojos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Se acabó y, ¿verdad? A veces fíjense, parece que no nota uno, ¿no? Pero ahí les va. El contingente familiar, ¿verdad? Uno se adelantan, ya, a orar, pastor, ya. Y entonces 3 o 2 o 1, ¿verdad? Se adelanta, para no saludar a nadie. Entonces en cuanto diga amén, tú sales en friega. Y ahí está, ¿verdad? Casi en sus marcas listos, amén. Y ni el viento le ve uno, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no somos para estrechar nuestros lazos? ¿Por qué no somos para conocernos? Es tu familia. La vas a ver en la eternidad. Todos los días. Tenemos que conocernos aquí, tenemos que amarnos aquí, tenemos que apoyarnos aquí. Si no tienes lazos aquí, los vas a tener en otro lado. ¿Me escuchaste? Si no tiendes lazos aquí, los vas a tender hacia otro lado, hacia donde no debes. Y esta gente no tenía vínculos ni compromisos con nadie. Y como decía Eclesiastés, sigue diciendo, mejor son 2 que 1, porque si uno cae, ¿el otro qué? Lo levanta. Si uno flaquea, el otro lo anima. Si uno tiene frío, los 2 se cobijan. Si uno es atacado, entre los 2 resisten. Y luego pregunta, ¿pero qué tal del solo? Que no hay nadie que lo levante, no hay nadie que lo ayude. Necesitamos disponernos para atender esos lazos. Y qué interesante es que dice, cuando uno cae, ¿el otro qué? Pareciera que en este tiempo debería decir, cuando uno cae, el otro lo critica. Cuando uno cae, el otro, por eso, ¿verdad? No viniste 2 domingos a la iglesia, ¿verdad? Eso te pasa por pecador. Y le damos de bibliazos a la gente. Sí, es cierto. Sí, pero la Biblia dice, cuando uno cae, el otro lo critica. No, lo levanta. Lo levanta. Porque es el cariño fraternal. Porque yo también tengo mis luchas. Todos tenemos nuestras luchas. Y todos necesitamos a alguien que nos diga, ¿cómo está, pastor? Avísenme cuando alguien me va a preguntar eso porque me voy a desmayar. Porque uno lo ven, ¿verdad? Siempre así de guapo y de bien arreglado, de bien peinado. Y parece que el pastor no tiene ningún problema, que la pastora no tiene ningún problema. Hermosos los que se acuerdan de uno y nos preguntan, ¿cómo está? De vez en cuando hasta recibo algo más allá, ¿verdad? Que me dice, pastor, lo vi como pensativo, como así misterioso, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Le pasa algo? Qué belleza de corazón. No tiene que ver con una intromisión, sino tiene que ver con una preocupación genuina y sincera. Amén. Amén. Así es que si te ausentas 2, 3, 4 semanas y nadie más te extraña, nadie más te manda un mensaje, nadie te hace una llamada para preguntarte dónde estás, cómo estás, si tú dices ese soy yo, preocúpate porque no has creado lazos aquí en la iglesia. Preocúpate sinceramente. Es tiempo de que lo hagas. Amén. Las personas correctas te tirarán un salvavidas y no un ancla para que te hundas. Y termino con esta ilustración, ¿verdad? Ustedes saben que las bandadas de aves vuelan juntas y muchas de ellas vuelan en una formación de V. ¿Sí? Y el que va hasta enfrente es el más calote del grupo, ¿no? El que va en la punta de la V es el que va todos los días al gimnasio, ¿no? Sería el René aquí,
Y la Cintia, ¿no? El que está así, ¿verdad? Ya saben ustedes cómo dicen, ¿no? Y es el que va hasta enfrente porque es el que le toca abrir el viento. Y resulta que en este estudio que se hizo, ¿verdad? Los que vienen más atrás vienen beneficiados por el que va hasta el frente. Y los de atrás pueden volar 70% más si van en esa formación, en ese grupo. 70% más. Y también pueden volar más alto porque los de enfrente van cortando el aire y pueden levantarse con más facilidad. Entonces necesitamos volar juntos, hermanos. Necesitamos tener esos acercamientos. Les decía que esta semana hicimos el contrato por el edificio de la escuela, primero Dios, y vamos a llevarnos estos muebles que tenemos aquí hacia el edificio. Vamos a abrir cancha en unas semanas más y vamos a tener un espacio ahí atrás y en el pasillo para poner unas mesas y para tener un tiempo para platicar, conversar y no irnos corriendo, pero no queremos poner mesas y que nadie se siente allí. Amén. Queremos hacer un esfuerzo intencional, ¿sí? Para comer juntos, para disfrutar un tiempo juntos y tender esos lazos. ¿Qué les parece? Amén. Otra cosa que vieron en estas aves es que no vuelan más que de la misma especie. No van águilas con gorriones, no van halcones con gaviotas o patos con gansos. Todos son de la misma especie, ¿sí? Entonces todos aquí somos llamados de la misma especie, hijos de Dios, que necesitamos volar juntos. Amén. Otra cosa que les ayuda es que tienen protección contra el depredador, porque cuando son un grupo, el depredador se confunde y se le hace más difícil poder llegar y atacar alguna de estas aves, sobre todo a las más tiernitas, a las más pequeñas. No puede hacerlo con tanta facilidad, ¿sí? Y lo último que quiero mencionar también, que encontraron que cuando una de estas aves se lesiona en su vuelo, se lastima el hombro o algo le pasa que no puede volar bien, o le tiran con una escopeta, un perdigón le llega, tiene que bajar a tierra, tiene que aterrizar, pero 2 de sus compañeros vienen con ella y se quedan con esa ave hasta que pasan una de 2 cosas: o se sana y sigue volando, o se muere. ¿Cómo la ve? El mismo reino animal nos da una lección sota, ¿verdad? Jueces 18:27 dice: y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y lo hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Qué terrible historia, ¿no? Triste historia. La ciudad fue destruida y la palabra nos dice qué era lo que tenían, cómo vivían, para que nosotros entendamos que no debemos de vivir así. Para que nosotros captemos las verdades espirituales que están detrás de esta historia. Amén. Y vivamos alertas y vivamos solamente confiando en el Señor. Amén. Les contaba a los de la primera reunión que tardamos un poco en definir lo del edificio, porque estábamos a punto de firmar el contrato acá en este edificio cuando resucitó la posibilidad del otro edificio más grande, más espacioso, con más ventajas, si ustedes ya lo habían conocido. Y entramos en una plática. Le dije a la persona de acá, le dije, dame chance, y surgió esto. Y entonces perdimos un mes, porque en ese mes, ¿verdad? Yo oré al Señor, le dije, Señor, si es tuyo, Señor, que todo se dé, que se den las cosas, que solamente tú sabes cómo abrirnos el territorio, Dios mío, pero si no, también, Señor, ciérranos esa puerta. Estábamos a punto de firmar en 2 días antes, cuando me llaman y me dicen, ¿sabes qué? Vendimos el edificio.
Y yo me quedé pues muy sacado de onda. Y fui a hablar con Dios y le dije, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? 5 años sin vender el edificio y justamente cuando íbamos a firmar se vende el edificio. ¿Qué pasó? Y pues sí, yo les soy sincero, le reclamé a Dios, le dije, ¿qué onda? Ya estaba prácticamente todo planchado, era cuestión de minutos para que esto, ¿verdad? Pero después de que descargué mi enojo y mi molestia con Dios, terminé diciéndole, Señor, gracias porque tú sabes todo. Tú sabes todo, tú sabes en dónde nos íbamos a meter. Tú sabes lo que podría pasar, tú sabes todo, Señor. Y ya me daba vergüenza regresarme con el otro, ¿verdad? Porque pasamos un mes. Y entonces, pues con vergüenza y todo, lo contacté y inmediatamente me respondió y me dijo, aquí estamos, démosle. Y gracias a Dios esta semana se concretó, ¿verdad? Y es una victoria. Es una victoria, pero también es una responsabilidad. Yo les soy sincero, que es el día de la sinceridad ahora, ¿no? ¿Me dejan ser sincero por última vez? En estas negociaciones, ¿verdad? Yo les digo a esta persona, yo no soy un hombre de negocios, le digo, soy un hombre de fe. Yo no sé cómo hacer esto, yo no sé. A pesar de eso, le decía a Dios, dame sabiduría. Yo le decía, cámbiale aquí, cámbiale allá, muévele aquí, muévele. Y nomás me veía y volteaba la computadora. Yo decía, me va a decir algo, me va. Y luego le decía, y cámbiale esta fecha. Y volteaba y le componía, ¿no? Así como con los lentitos, así me veían. Y lo hacía. Y decía, Señor, gracias por darme esta gracia delante de este hombre, ¿verdad? Y esos días yo había pasado una experiencia que nunca en mi vida, gracias a Dios, había vivido, y se los confieso, dejar de dormir por horas en las noches. Nunca en mi vida había pasado una experiencia que por varias semanas, varias noches, de 2 a 4 o 5 de la mañana no dormía. Varias noches. Nunca había sabido qué era eso. Ahora lo descubrí. Porque es una responsabilidad, no es cualquier cosa. Amén. Y yo sé que Dios está con nosotros y vamos a ir adelante, pero no deja de ser uno el responsable. A Dios no lo van a meter al bote, me van a meter a mí y a ustedes tampoco, me van a meter a mí. No deja de ser una responsabilidad. Amén. Lo que quiero decir es, oren por mí, por favor. Oren por mí, que el Señor nos siga respaldando y en lo que a ustedes les toca, respáldenos. Respáldenos. Esto no es un negocio, esto es una obra de Dios. Esto no es algo de lo que queremos vivir y hacernos ricos. Esto es algo de lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Y necesitamos estar juntos, volar juntos con esto. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, aquí estamos en esta hora, reconociendo, Señor, que muchas veces hemos equivocado el camino y que muchas veces nos hemos descuidado. No nos dejes ser, Señor, como Lais. No nos dejes vivir como esta ciudad que no tenía compromisos ni enlaces con nadie, Señor. Que vivía lejos, pero a pesar de eso estaba influenciada por esta ciudad. No nos dejes vivir como Sidón, Señor. No nos dejes, Señor, adoptar el estilo de vida de Sidón. No nos dejes, Señor, dejar que nuestros hijos vivan como este mundo ha dictado, sino que nosotros, Señor, seamos Nehemías en este tiempo y que pongamos y levantemos muros para tu honra y tu gloria. Aquí está mi vida. ¿Por qué no alza tus manos y le dices, Señor, aquí está mi vida, Señor? Quiero vivir por ti, para ti. Es un compromiso que de todo corazón hago contigo, Señor. Alzo mis manos delante de ti. Quiero vivir por ti, para ti, Señor. En el nombre de Jesús, aquí está mi vida, Señor. Perdóname, perdóname. ¿Cuántas veces me he equivocado? ¿Cuántas veces, Señor? Oh, Señor, perdóname, perdóname. Lo reconozco delante de ti. Perdónanos, Señor. Recúbrenos con tu gracia y tu favor. Aquí estamos, Señor. Queremos ser padres responsables. Queremos ser abuelos responsables. Queremos ser hijos tuyos responsables, Señor, por la siguiente generación.
Queremos levantar muros, Señor, y defender tu verdad. No dejar que el enemigo siga avanzando, Señor. No dejar que la maldad siga abarcando más territorio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, sabemos que cuando nosotros peleamos tus batallas, tú peleas nuestras batallas. Sé sano en el nombre de Jesús. Has estado enfermo, en el nombre de Jesús, sé sano. Has estado teniendo luchas financieras, en el nombre de Jesús, sean sanas tus finanzas. Has estado teniendo luchas familiares, sea sana tu familia, en el nombre de Jesús. El Señor dice, pelea mis batallas y yo peleo las tuyas. Yo peleo tus batallas. Sí, Señor, queremos pelear tus batallas, hacerlos decididamente, llenos de fe, llenos de confianza y de esperanza en el único que todo lo puede, que eres tú, Señor. Te damos la gloria y el honor. Dale un aplauso al Señor, por favor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Por ti, para ti, hasta la muerte. Por ti, para ti, hasta la muerte. Hasta mi último respirar, Señor. Quiero llevarte a esta hermosa iglesia delante de tu presencia. Que como dice tu palabra, ninguno de ellos falte. Ninguno de ellos falte, Señor, según tu verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, que nos concedes la bendición de dar para tu gloria y tu honra. Gracias, gracias porque podemos, Señor, entregar nuestros diezmos y ofrendas y esta aportación extra para el Colegio Lexes, Señor. Gracias, gracias, porque hay tanto que hacer y tú vas a suplir, Señor, a través de tu pueblo. Tú suples para tu obra en el nombre de Jesús. Tú lo dijiste en aquellos tiempos, suban al monte. Tú no les trajiste la madera, Señor, le dijiste al pueblo, suban al monte, corten la madera, tráiganla. Armen, hagan equipos con albañiles y con toda clase de personas para restaurar los muros. Ahora eso es lo que queremos hacer, Señor. Vamos a restaurar este edificio.